hemos dispuesto las sillas de una manera diferente. Amén. Y les agradecemos su colaboración. Sé que es un poquito incómodo a veces tener que estarlos poniendo cuando van llegando, sentarlos enfrente, pero yo espero que lo entiendan, que es para un mejor orden. Amén. Y que no haya nadie que se vaya a resentir por eso. Es con el propósito y el efecto de poder tener un mejor orden, para que así, conforme la gente vaya llegando, se vaya poniendo. Qué hermoso tiempo de adoración, ¿verdad? Pero imagínense que estamos en el tiempo de adoración y empieza gente a pasarse a un lado de nosotros. Permiso, voy a acomodarme, me gusta acá. No se vale. No se vale. Pero lo que estamos tratando de hacer, Dios quiere ministrar nuestras vidas. Pero para poder ministrar nuestra vida tenemos que entregarnos en la presencia de Él, tenemos que abrirle nuestro corazón, olvidarnos de la gente que está ahí a un lado. Claro, los que tienen niños pequeños pues va a ser un poquito más complicado porque siempre tiene que estar con un ojo a los niños y un ojo adorando, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera tenemos que meternos en la presencia del Señor. Y eso es lo que queremos para que todos lo podamos hacer mejor. Josué capítulo 1, versículo 8, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Y dice, si usted ya lo tiene ahí, le voy a pedir que me lo indique con un fuerte amén. Y es un versículo que yo creo que es universalmente conocido, este versículo, en donde dice, mira, sí, voy a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, como dice ahí, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el poder tuyo, por tu misericordia. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural. Sé tú, Señor, ministrando nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos ser fortalecidos, amado Dios. Que si hubiera algún punto en el que no nos queda claro cuál es el trabajo espiritual que tenemos que hacer para poder presentarnos dignos delante de ti, Señor, yo te pido que te glorifiques de una manera especial y que traiga entendimiento, Señor, a cada persona en este lugar, a todos los que nos están viendo a través del internet, Señor, y que aquellos que no han alcanzado la salvación la puedan alcanzar. Aquellos que necesitan reconciliarse con el Señor sean prontos para acudir delante del trono de la gracia, para poder acudir al oportuno socorro, de tal manera que podamos alcanzar esa bendición y ese propósito tan grande que tienes para nosotros, Señor, que es darnos la victoria en cada batalla que nosotros peleemos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Bendiga a la persona que está a un lado suyo y puede tomar su lugar. ¿Alguien me puede prestar a... uno aquí? Venga uno aquí. Gloria a Dios. Dios es bueno, iglesia. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Bueno, la historia, el texto que acabamos de ver y la historia que a través de la cual vamos a hablar, nos habla de un hombre que fue instruido de una manera muy particular por un gran hombre. La Biblia habla de un hombre que era un hombre el más manso que ha habido sobre la tierra, sin tomar en cuenta a nuestro Señor Jesús, desde luego.
Gloria a Dios. Decíamos, este hombre, el cual el Señor le está dando instrucciones, diga conmigo instrucciones. Pero más que instrucciones, era una fórmula que hasta ese día tal vez nadie conocía. El Señor le ha dado a Josué una tarea grande, una tarea enorme, como la tarea que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestro proyecto de vida. El proyecto de vida que cada uno de nosotros tenemos es muy particular. Y en algunos casos es muy difícil, tiene muchos retos. Hay que conquistar grandes montes, por decirlo de una manera figurada, matar muchos gigantes. Vamos a entrar a arrebatar algo que el Señor nos ha entregado, pero que no está en nuestras manos todavía. Estoy hablando de nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros, y estamos conscientes que cada uno de nosotros tenemos una lucha, y esa lucha es fuerte. Es una lucha encarnizada, muchas de las veces con nosotros mismos. Muchas de las veces con nuestra concupiscencia, con la carnalidad que hay en nosotros. Porque fuimos formateados a la manera del mundo. Muchos de nosotros fuimos instruidos a la manera del mundo. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero muchas de las veces, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejaron de Dios. Pero gloria a Dios, porque el Señor se ha encargado, como lo hizo con Pablo, de presentarse delante de nosotros un día para la gloria de su nombre. ¡Qué día tan glorioso! El día, no el día que oímos hablar de Jesús, sino el día que tuvimos un encuentro personal con Él. Porque Pablo había oído hablar de Jesús y en lugar de querer seguirlo, lo quería matar. Si hubiera podido, lo mata. Si hubiera podido, lo mete en una cárcel. Pablo, si hubiera podido, hubiera metido en una cárcel a Jesús. Pero no iba a poder jamás. Diga conmigo, hay cosas que el diablo nunca va a poder hacer. Hay cosas que el enemigo no va a poder hacer sobre los ungidos, sobre la unción que había sobre el Cristo de la gloria. Y sobre esa unción también el Señor quiere derramarla sobre nosotros. Así que hay cosas que el enemigo nunca va a poder hacer en la vida de nosotros, pero hay otras cosas que el mundo, nuestra carne, vamos a tener una lucha terrible. Y el Señor le dio a Josué una tarea grande, y esa tarea era introducir a un pueblo que no le conocía a Dios, como Él quería que le conociera. Un pueblo que era duro, diga conmigo, duro, de servir, y eso quiere decir un corazón duro, que oye pero no hace. Un corazón que ve los milagros, pero no entiende que son señales de parte de Dios para mostrarnos su poder. Porque el Dios que nos ha llamado es un Dios poderoso. Porque el Dios que nos ha llamado, Él se encarga de que nosotros nos demos cuenta de lo poderoso que es Él. No para hacerse siervo de nosotros, sino para que entendamos quién es el que nos ha llamado. ¿Sabe? El que nos ha llamado nos puede destruir. Y Pablo dice, no tengas temor del que solamente mata el cuerpo. Ten temor del que puede enviar el alma al lago de fuego, el que puede destruir el alma. A él hay que tenerle temor. Porque los años que podamos vivir en esta vida, en este cuerpo, los muchos que sean, no se compara con lo que viene después de la muerte. Cuando viene después, cuando el Señor nos resucite. ¿A cuánto les gustaría resucitar con el Señor? ¿Y qué necesito hacer para resucitar? Lo primero, hay que morir. Nadie puede resucitar si no muere. Es decir, parece ilógico, o sea, parece algo tonto que yo diga eso, pero Jesús tuvo que resucitar para vencer a la muerte. Y para poder vencer a la muerte, Él tuvo que morir. Pero la resurrección que Él tuvo no fue una resurrección para después volver a morir. Fue para nunca más morir. Y esa resurrección que Él nos quiere dar a nosotros, primero tenemos que morir a nuestra carne. Para que cuando Él me resucite, yo pueda estar con Él toda una eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Alguien dice amén?
Pero para eso tenemos que vencer en cada batalla que se presenta en nuestras vidas. Y desde que conocimos al Señor se han presentado batallas en nuestra vida. Batallas en la casa, batallas en el trabajo, batalla con la familia, batalla con uno mismo, con las cosas de la carne, los apetitos de la carne. ¿Alguien ha tenido batalla por ahí? Y son duras, a veces la carne nos quiere arrastrar. ¿Verdad que sí? Si no le hace resistencia, te arrastra. A la carne hay que hacerle resistencia, porque si no, nos arrastra. Alguna vez un mentor nos decía, la carne es como si te amarraras una soga a un bulto en una pendiente, en un roof así muy inclinado, y estuvieras ahí, la carne te va a querer arrastrar. ¿Qué necesitas hacer? Resistir. Y hay momentos en los que pareciera que vas a resbalar. Ahí tú tienes que agarrarte de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando dejó de poner los ojos en Jesús y comenzó a hundirse? Levantó la mano y le dijo, Señor, ayúdame. Vea este cuadro. Cuando el Señor estaba ahí cerca de Pedro y Pedro se estaba hundiendo, ¿usted cree que Pedro le dijo, ay, Señor, ayúdame? Señor, ay, ayúdame. Así nada más, no, él seguramente se tiró a donde estaba Jesús, extendió su mano para que Él te ayude. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando busquemos al Señor, hay que acercarnos a Él, hay que esforzarnos por llegar donde Él está, para que en toda esa lucha que nosotros tengamos, nosotros podamos vencer. El engaño más grande que nosotros podemos sufrir y que el diablo quiere poner en nuestra mente y en nuestros corazones es que si peleo contra la carne y el pecado en mis fuerzas voy a ganar. Déjeme decirle que la batalla contra la carne y el pecado en nuestras fuerzas es una batalla perdida. Y hoy en día podemos encontrar mucha gente que anda peleando una batalla perdida que nunca va a ganar. Porque la quiere ganar, la quiere pelear en sus fuerzas. Y no se puede. Y ahí es donde el Señor le da la receta secreta a Josué. Y parece tan sencillo. Parece tan sencilla la fórmula, pero eso implica fe y obediencia. Fe, obediencia, acción. Mire lo que le dice, voy a leerlo de nuevo. Yo sé que usted lo va a percibir ya de una manera diferente en el contexto de lo que estamos hablando, porque vamos a hablar de la fe también. Y mire lo que dice. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Acción. Tengo que accionar. Tengo que creerlo. ¿Estoy explicando? Tienes que tener fe acerca de cuál libro de la ley. Este libro de la ley, tal vez cuando a Josué se lo dieron solo existía la Torá, los 5 mandamientos, los 5 libros, los del Pentateuco, lo que para los judíos es la Torá. Pero el Señor le dijo a Josué, si estudias la Torá, mi ley, la ley de Dios, nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley. No solamente vas a hablar, implica aquí en la mente, implica el corazón, meditar en él. Pero meditar en él no para que las demás gente lo haga, no, dice para que tú lo hagas. No para que los demás lo hagan, tenemos que meditar para hacerlo. Predicador, predícate a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicarnos a nosotros mismos. ¿Para qué necesito el libro de la ley? Diga conmigo, para predicarme a mí mismo. Yo necesito predicarme a mí mismo. ¿Para qué necesito la palabra? Para ministrarme esa palabra a mí mismo también. Si esa palabra que yo comparto como pastor, como ministro o cualquiera que comparte la palabra, no ha ministrado tu vida primero, esa palabra va sin unción, va sin poder. Primero tiene que haberme ministrado a mí. Estamos ahí. Si no, lo que está hablando es mi carne, el intelecto, la sabiduría humana, es lo que está hablando. Sé que es bueno porque ahí está en la Biblia.
pero no he experimentado la victoria. Y esta palabra el Señor se la dio a Josué con un propósito. El propósito de Dios era que a Josué todo le saliera bien. Y cuando el Señor nos la transmite a nosotros a través de la Escritura, es que el deseo y el anhelo de Dios es que todo lo que hagamos nos salga bien. En todas las áreas de nuestra vida. Comenzando con ser un buen hijo de Dios. Porque de nada me sirve ser un buen esposo, pero no ser un buen hijo de Dios. De nada me sirve ser un buen trabajador, pero no ser un buen hijo de Dios. Voy a ser como címbalo que retuena, o como campana que retiña ahí, feo. No, el Señor quiere que todo lo que hagamos nos salga bien. El Señor quiere que todo lo que hagamos, Él sabe que tú tienes luchas. Como esposo, como esposa, las hermanas, como padres. ¿Alguien ha tenido lucha con sus hijos? No sé qué hacer con estos muchachos. No sé qué hacer. Y a veces es una batalla perdida. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Cuántos matrimonios que no se entienden porque no encuentran la salida? No hay una fórmula. Una batalla perdida. Y Dios no quiere que como esposa, como esposo, perdamos esa batalla. Porque el que divide, ese no es Dios, ese es Satanás. Jesús, óigame bien, Jesús vino para reconciliarnos con el Padre Eterno, para unirnos con Dios, con el Padre. El diablo va a querer separarte. El diablo va a querer hacer que nosotros nos separemos. ¿Cómo? Fácil, pecando. Porque el pecado hace división entre nosotros y Dios. Y aunque nosotros querramos estar cerca de Dios, pero si hay pecado en mi vida, voy a estar separado de Dios. ¿Quién está separándome? ¿Quién está detrás de esa estrategia? El enemigo. Porque el malo viene a matar, no viene a fortalecerte. El malo no viene para que tu familia sea unida, no, él quiere que tu familia sea dividida. ¿Estamos ahí? Entonces, es la obra del enemigo, es la obra del malo en nuestras vidas. Por eso Pablo le dice a los efesios, o a los de Éfeso, porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, y a veces la tenemos encarnizada contra la suegra contra la nuera, el esposo contra la esposa, el hijo contra el padre, y lo vemos a ellos como los enemigos. Cuando el enemigo no son ellos, el Señor quiere que estemos unidos. A veces los enemigos los tenemos alrededor de nosotros en la iglesia y somos hermanos en Cristo, pero no estamos unidos. ¿Y cómo sé que no estamos unidos? Porque cuando un hermano habla mal de otro hermano, no está unido. Cuando el esposo habla mal de la esposa, no está unido. Viven bajo el mismo techo, pero no están unidos. ¿Estamos ahí? Cuando un cristiano habla mal de otro cristiano, no estamos unidos. Hay algo que nos está separando. Y la estrategia del enemigo es separarnos, es división. No podemos nosotros tolerar eso. Tenemos que entender que aquel que divide no es Dios. Aquel que divide es el diablo. Diga conmigo, el que divide no es Dios. Entonces, tenemos que vencer. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pleito, celo, ira, contienda. Son obras que no vamos a poder vencer en nuestras fuerzas. Son situaciones que no vamos a poder vencer si no es a través de nuestra fe, a través de la palabra. Porque el Señor, y para eso, para poder vencer, yo tengo que nacer de nuevo. ¿Y cómo tenemos que nacer de nuevo? El Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere ¿de qué? Del Espíritu y de la palabra. Mientras no recibas palabra, mientras no se te predique la palabra, mientras no leas la palabra, no puedes nacer de nuevo. Pero yo soy nacido, ¿cómo? A través de la palabra. A través de haber recibido lo que la palabra de Dios me dice. Cuando yo digo, eso es malo. Y entonces yo empiezo a recibir. Y recibo la esperanza de gloria que es en Cristo Jesús. Y que el Señor no me ha desechado. Impresionante o tremenda el mensaje de la pastora el viernes.
aunque la vasija se le deformó en las manos al alfarero, no la botó. Muchos de nosotros en las manos del Señor, porque Dios ha puesto la mano sobre nosotros. Muchos de nosotros en las manos del Señor nos lo hemos echado a perder. Pero Él no nos bota a la basura. Él nos vuelve a hacer. Claro que nos va a doler porque le va a tener que hacernos pelota, bola, otra vez va a tener que volver a trabajar en mi barro. Y a algunos de nosotros no nos gusta que el Señor trabaje en nuestro barro. Pero ¿cómo el Señor trabaja? ¿Cómo es eso? A través de la palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué, meditarás en la palabra de día y de noche. Meditarás en la ley de día y de noche para que hagas lo que a ti te parezca, lo que tú creas que está bien. No, le dijo para que hagas conforme a lo que ahí está escrito. Y entonces, ¿qué? Te va a ir bien. Entonces vas a poder vencer. Algunos todavía están en el punto de que no pueden vencer ese mal carácter que tienen. Ahí los tiene entretenido el enemigo. En el mal carácter. Luchando en la carne. Algunos con algunos vicios bien ocultos, porque hay vicios que no se ven. Hay vicios que no se ven. Hay cosas que corrompen el corazón que no se ven. Usted no puede ver a alguien a simple vista si ve pornografía o no. No lo puede saber. Y esa persona puede, en el deseo suyo, querer salir de ahí, pero querer hacerlo en sus fuerzas. Y no entiende, no atiende la palabra que el Señor nos dijo que solamente meditando en la palabra, le dijo a él, harás prosperar tu camino. Dios te quiere próspero. Óyame bien, Dios te quiere próspero y quiere que te vaya bien. Amén. Dios, diga conmigo, Dios me quiere próspero y que me vaya bien. Eso implica tener victorias. Pero ¿cuántos estamos luchando con batallas? Otros batallan con la mentira. Saben que la mentira no es buena. Si el Señor viene, se quedan. Lo saben, pero no la pueden dejar. Y no la pueden dejar, ¿por qué? Porque están peleando en sus fuerzas contra ellos. Y por mucho que te defiendas, te agotas. Por bueno que seas, Armando era bueno para el trompo. Pero alguna vez debió haber llegado el momento que se cansara. Y ese día le fue como en feria. Porque eso es lo que el diablo hace. Si yo quiero darle duro a este hombre, pero él es fuerte. Pero no lo voy a hacer solo, voy a agarrarme a 1, 2, 3. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? 4. Y por fuerte que sea, se va a resistir. Y se va a resistir. Y tal vez nos dé a los 5. Pero si perseveramos, lo vamos a cansar. Y el día que se canse, en el momento que se canse, en el momento que se canse, no va a poder ni defenderse, ni las manos va a poder meter. ¿A alguien le ha pasado así? A mí una vez me dieron una golpiza entre 5. Me rompieron la camisa, me arrastraron, me tiraron al piso, me patearon, me escupieron, me cachetearon, me jalaron los cabellos. Al principio me defendí. Se fueron sangrando ellos. Solo que la sangre era mía. ¿Sabe? Eso es lo que el enemigo hace. Parece chusco, pero eso es lo que el enemigo hace. Llega el momento que te cansas de pelear. Y el día que te cansas de pelear, ese día no tienes fuerzas para pelear. Yo no sé si usted le habrá pasado alguna vez, los varones que estamos aquí, que alguna vez haya peleado, que quería, pero ya no tienes fuerza.
Y si el que te está peleando se ensaña contigo, bueno, antes los pleitos eran diferentes, hoy son muy terribles. Pero antes era puro puño y patada y manazo. Pero te dejaban para el arrastre, decimos en México. ¿Sí o no es verdad? ¿Cuántas veces el enemigo no nos ha dejado así? Porque estás peleando contra la pornografía en tus propias fuerzas. Porque estás peleando contra la mentira en tus propias fuerzas. Porque estás peleando contra tu carácter en tus propias fuerzas. Porque estás peleando contra no sé cuál es contra quién. Pero en nuestras propias fuerzas. Y puedes hacer resistencia en un principio, pero al final te vas a cansar. El Señor lo sabe, por eso le dijo a Josué, Josué, hay un principio espiritual. Josué, hay un principio espiritual. El Señor le podía haber dado, óigame bien, le podía haber dado la estrategia a Josué. Mira, a ese pégale aquí, pégale acá, pégale allá. El Señor le podía haber dado las instrucciones para vencer a los enemigos. Pero Él le dijo, te voy a dar un principio espiritual. Y ese principio espiritual es medita en la palabra de Dios. Porque cuando meditas en la palabra de Dios, quien empieza a darte la sabiduría es el Espíritu Santo. Quien empieza a darte la revelación es el Espíritu Santo. Quien empieza a fortalecer tus músculos espirituales es el Espíritu Santo. Quien empieza a darte la victoria, tú no lo ves, tú te puedes sentir el más pequeño, el más flaquito, el que no hace nada, pero el enemigo te está viendo cada vez más fuerte. ¿Sabe? Yo no sé si se los comenté, pero yo no había meditado en algo. Yo no había meditado en que Sansón, yo siempre pensé en un Sansón, un hombre fornido. Yo siempre pensé. Pero Sansón debió de haber sido un hombre que no era fornido. Porque si no, entonces le hubiera dicho Dalila, oh, aquí está tu fuerza, mira. Aquí está tu fuerza. Hágale. Ayúdame, pues, estamos predicando. Oh, aquí está. Y la Dalila le hubiera dicho, oh, y le hubiera dicho, ¿cómo le haces para tener tanto músculo tan grande? Usted no lo había pensado, ¿va? Yo tampoco lo había pensado, pero analizando la palabra, el Señor me decía, no, es que Sansón no era un tremendo. Dice que la fuerza le venía cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces él debió de haber sido un chelito. ¿Hay algún chelito aquí? No, todos estamos bien. ¿Algún pechito? No, pechito, sí, gracias, hermana. Sí, chelitos no hay, puros prietitos. Pero un pechito. No, pechito, un pechito. O un dolarito, no, si no quiere pecho, no. Un delgadito. Y cuando lo veían los enemigos se reían de él. De tal manera que pensaban que lo iban a poder vencer. Pero cuando venía el Espíritu de Dios, oh, aquella cosa era terrible. Cuando venía el Espíritu de Dios, aquella cosa era terrible. Y ese es el propósito de Dios a través de la palabra. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Que cuando el diablo diga, me lo como. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, mira, tú al diablo le vas a hacer así. Pero no en tus fuerzas, sino rendido delante de la presencia de Dios. Alguien diga amén. Y ese es el enemigo, ese es el engaño que el enemigo nos quiere vender. Ese es el truco del enemigo. Vénselo con tu conocimiento. ¿Qué tanto sabes de la Biblia? No es que tanto sabes. Parece que me estoy contradiciendo. Pero no es que tanto sabes, es que tanto haces de la Biblia. Porque lo que haces de la Biblia determina tu fe. Santiago dice, muéstrame tu fe. Muéstrame tus obras para que yo vea tu fe. Eso fue lo que dijo. Algunos tienen mucho conocimiento, pero tienen poca fe. Algunos se saben la Biblia, que hasta da miedo.
pero son vencidos por la carnalidad, la lujuria. ¿Cuántos cristianos no son vencidos por la lujuria? Estoy hablando de hombres y mujeres. Y tú los veías tremendos para predicar. Y tú los veías y cuando yo no puedo creerlo. No puedo creer. ¿Cómo es posible? No puedo creerlo. Y muchas veces somos bendecidos, ministrados por la palabra que ellos dan. Pero el propósito de Dios no es que tú le des una palabra a alguien para que ese alguien venza. El propósito de Dios es que tú venzas en cada una de tus victorias, de tus luchas, en cada una de tus batallas. ¿Alguien dice amén? Y mi pregunta es con Dios, ¿cómo peleo esta batalla, Señor? Ya me cansé, llevo tantos años, tanto tiempo con esta lucha y no puedo vencer. Eso no es para mí. La victoria es para ti. Porque el Señor nos llamó para ser vencedores, no para ser vencidos. Alguien diga amén. Ahora, yo sé que no todos los que estamos aquí estamos venciendo en todo. Pero el propósito de Dios es que puedas vencer en ese mal carácter que tienes. No levanten las manos. No, yo tengo manos. No levanten las manos. No. En esos temores, en esas luchas, en esas inclinaciones que a veces tenemos y que nos arrastran y que nos hacen sentir tan mal delante de la presencia de Dios. Y vamos como en una subida, subiendo la cuesta, ahí vas, y ahí vas 3, 4 meses, 5 meses peleando, pero de repente nos descuidamos. De repente dejamos de ser espirituales. Y entonces, y cuando llegas abajo y ves para arriba, el diablo te dice no vale la pena. ¿Conoce gente que ha dejado el evangelio? Que dice no vale la pena. No cambio. Sigo igual. No veo victoria. ¿Por qué Él no nos puede dar la victoria? Él quiere darnos la victoria. Pero para eso nosotros tenemos que buscarle. El Señor le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué nos pasa a la mayoría de la gente? Meditamos en el problema, meditamos en la necesidad, meditamos en la circunstancia, pero no meditamos en la palabra de Dios. Y mire en qué ambiente iba a sumergir el Señor a Josué, en un ambiente de gigantes, en un ambiente de enemigos, en un ambiente en donde todos los pueblos iban a querer vencerlo, iban a pelear contra él. Pero el Señor le dice, tú no te preocupes, no pienses, no te enfoques en los enemigos, no te enfoques en los que van a estar a tu alrededor, enfócate, medita. ¿En qué? En la palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile, es con fe. Pero es que ¿para qué? La fe, ¿para qué me sirve? ¿Alguna vez has tenido algún problema? Y se acerca a alguien y le dice a ese alguien, oremos. No, hermano. No, yo tengo un problema. Usted me dice que oremos. Bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe? No, ¿sabe? A veces la gente viene a mí por un problema y cuando le digo, hermano, oremos, le veo luego la cara de decepción. Yo venía para que me ayudara, no para que oráramos. Mis batallas, diga conmigo, mis batallas se pelean, pero no se pelean en la carne, no se pelean en el conocimiento, se pelean en la fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla del conocimiento. Amén.
¿No? ¿Qué dijo Pablo? ¿He peleado la buena batalla de la fe? No dijo, he peleado la buena batalla del aprendizaje. No, tuvo que aprender, tuvo que estudiar, tuvo que conocer. Pero la batalla se pelea en la fe. ¿En cuál fe? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se humilló a sí mismo para que yo pudiera tener esa victoria. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Y cómo? Mire, vaya conmigo a la primera carta a Timoteo. Vamos a ver. Pablo se convierte en un gran consejero. ¿Por qué? Porque él había podido vencer. Si usted se recuerda, en el capítulo 7 de la carta a los romanos, Pablo dice, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero él se convierte en un guerrero de la fe. Y él termina su vida diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. Y él le dice a Timoteo, primera carta a Timoteo, vaya conmigo, capítulo 6. Mire lo que le dice. Verso 11. Verso 12, directamente, vamos al verso 12. Mire lo que le dice. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Ok, pero ¿cómo le hago? O sea, me está diciendo que pelee la buena batalla de la fe. Y le dice, echa mano. ¿De qué? De la vida eterna. Parece como que nos está hablando en clave, pero para el que entiende, ¿qué es la vida eterna? Juan 17 le dice Jesús a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. ¿Y cómo lo puedo conocer si no es a través de su palabra? A través de meditar en su palabra. ¿Qué gano cuando medito en la palabra? Conozco a Dios. ¿Qué gano cuando medito en la palabra? Sé lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. ¿Qué gano cuando medito en la palabra? Sé cómo obtener las victorias. ¿Qué gano cuando medito en la palabra? Conozco a mi enemigo también. Porque la palabra me enseña al enemigo cómo vencer al enemigo. ¿Alguien dice amén? Pero necesitamos conocer al Señor. Y difícilmente lo vamos a conocer, decía yo en la mañana, si no oramos a Dios. Los que no vinieron en la mañana, Jesús le dijo a los discípulos, o mejor dicho, lo que no le dijo Jesús a los discípulos, no los enseñó a predicar directamente, pero sí los enseñó a orar. La prédica, eso es algo natural que va a salir, pero los enseña a orar. Y Santiago dice, ustedes no reciben. ¿Cuántos hemos pedido y no recibimos? ¿O cuántos hemos tenido necesidad y no hemos recibido en algún momento de nuestra vida? ¿Por qué? Porque no pedimos. ¿No recibes? ¿Por qué? ¿Por qué no recibo? Según lo que acabo de leer, ¿por qué no recibo? Porque no pido. Es que Dios sabe, Dios conoce mis necesidades, sí, pero Él dijo, si no pides, todo el que pide y el que no pide, todo el que pide y el que no pide, así conoces a Dios. Pero Dios es el Padre bueno, sí, pero el Padre bueno nos dice, si no me pides, no te doy. Y luego el Señor también me enseña a pedir, dice, pero hay algunos que sí piden, pero piden mal. Entonces no nomás hay que pedir, no, hay que saber pedir, ¿verdad?
Hay un dicho en México que dice, depende la forma de pedir, es la forma de dar. ¿Cierto o no es cierto? Y eso puede aplicar para con Dios, porque hay una manera de pedirle a Él. ¿Cómo? Pedirle bien. No todo lo que le pidamos al Señor nos lo va a entregar. No todo. Pero si pedimos bien, Él nos va a dar. Para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cómo hacer frente a cada situación que se va a presentar en mi vida? Regresamos a Josué y Josué nos dice ahí en el verso 8. ¿Sabes? Tenemos algo que entender nosotros y es que tenemos un padre. Diga conmigo, tengo un padre. Nunca me va a dejar. Tengo un padre. Nunca me va a dejar. Diga conmigo, tengo un padre. Nunca me va a dejar. Él dice, mío eres tú. No te dejaré, no te desampararé. El Señor lo promete. Pero, ay, Señor me abandonó, yo no sé qué pasa. No le conoces. Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Pero es que no estoy recibiendo. Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Alguien diga amén. Y mira si el Señor nos ama o no nos ama. Hay hermanos que yo creo que el Señor no me ama como a ti todo lo que usted le pide al Señor se lo da. Se lo dijo. El otro día que nos compartió, le pidió al Señor, el Señor me da. Bueno, a veces se tarda, ¿eh? Hay que entender eso, que a veces las cosas no van a ser inmediatas, pero de que te las da, te las da. ¿Alguien dice amén? De que te la da, te lo da. De que lo recibe para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Sí. Ahora, imagínate, cuánto amor no tiene el Dios para con nosotros que nos entregó a su Hijo. Dios nos ama. Pero no es sanado, Dios te ama. Pero todavía no se arregla el problema, Dios te ama. ¿Cómo lo sabemos? Entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Alguien diga amén. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo me tengo que acercar a Dios? ¿Cómo debe de ser mi relación? Parece tan sencillo y de hecho es sencillo porque las cosas buenas son sencillas. Claro que hay otro dicho, hoy estoy muy dicharachero de México. Si todas las cosas que valen la pena fueran fáciles de hacer, cualquiera las haría. Pero déjame decirte que hay muchas cosas buenas en Cristo, pero no cualquiera las puede hacer. Porque solamente hay que esforzarse, hay que ser valiente. El Señor dijo, no temas, no desmayes, sé valiente. Dile a la persona que está a un lado tuyo, sé valiente. Y si queremos aprender un poquito más, les quiero dar un consejo más, Salmo 150. Vaya conmigo al Salmo 150. ¿Cómo garantizar mi victoria? ¿Sabe? La palabra está llena de secretos, de recetas que el Señor nos ha dado para tener victorias. Y cada victoria es grande. Y cada victoria hay que celebrarla. ¿Alguien dice amén? Yo te voy a dar un consejo, yo voy a dar un consejo como cristiano, como hermano en Cristo. Cuando tengas una victoria en Cristo, celébrala. Celébrala. Dale a conocer, dale la gloria a tu Padre. Dale a saber a la gente que Él te ha dado una victoria. Oye, aunque hay victorias pequeñas. Amén. Hay victorias pequeñas. Pero ¿sabes? Son victorias. Son victorias. Amén. No te lleves el crédito, tú dale el crédito a Él. Dale el crédito a Él. Le oramos a Dios para que nos sane, pero te tomaste 2 aspirinas con jugo de naranja y brócoli. Y te dicen, oye, ya te compusiste la garganta. Oh, sí, es que me tomé 2 aspirinas con brócoli y esto y aquello. En vez de decirle, gloria a Dios, Él me sanó. ¿Sí o no es verdad?
Porque digo, yo no le robo la gloria a Dios, pero a veces sí. ¿Y cómo te sientes, hermano? No viene. ¿Y cómo, qué le hiciste? ¿Qué hiciste? No, pues me tomé esto y hice aquello. Victorias pequeñas. Y a veces no le damos la gloria a Dios. Me dolía aquí ayer, ya no me duele. No, hermano, ya no me duele. Gloria a Dios. No. Haber sido que me tomé un Alka-Seltzer y me dieron un remedio. En vez de darle la gloria a Dios. Ya el Señor nos ha dado muchas victorias. Y no le hemos dado el crédito a Él. ¿Sí o no es verdad? Se nos olvida darle el crédito a Él. David, un hombre que tuvo muchas victorias, pero ¿sabe por qué era? Porque él meditaba en la palabra de Dios. ¿Por qué cree que David pudo vencer al gigante? Porque él aplicaba la misma estrategia de Josué. Cuando estaba allá en el campo con las ovejas, meditaba. Cuando veo las estrellas, cuando veo los cielos y la obra de tus manos. ¿Qué estaba haciendo? Meditando en el Señor. ¿Sí o no es verdad? A veces solo nosotros meditamos en el Facebook. A ver qué dice el Facebook. Es bueno. Yo no digo que no sea bueno, pero sería mejor que dijeran, a ver qué dice la palabra de Dios. A ver qué el Señor tiene para mí hoy. Pero el 98% de la gente se levanta. ¿Alguien trae el teléfono? No sea espiritual, lo dejé en el carro, pastor. Lo dejé en el carro. ¿Alguien que lo trae? Aquí está. Gracias, hombre. Yo sé que aquí lee la Biblia, yo sé que me diste la Biblia. Pero la mayoría de las veces te levantas, te sonó el despertador, porque ahora es alarma, es reloj, es grabadora, es Biblia. ¿Sí o no es verdad? Ahí está la Biblia, la palabra, es la agenda, ¿qué más? Es la cámara, es el contacto con el mundo exterior, ahí ves la noticia, o sea, casi se ha vuelto indispensable el teléfono. Y lo primero que se hace, ver el teléfono. ¿Sí o no es verdad? Y no me diga que lo empieza a buscar en la Biblia. Face, mensajes, Instagram o no sé qué tantas cosas hay hoy en día. ¿Sí o no es verdad? Ahora, ¿la culpa es de Dios que no tengamos victoria? Ahora, ¿el Señor no quiere que usemos el teléfono? Quiere que lo uses. ¿Quieres usarlo para compartir la palabra, para dar testimonio de lo que Dios está haciendo? Úsalo. El problema es que no le damos el primer lugar a Dios. No le damos el primer lugar a Dios. Y el Señor quiere que le demos el primer lugar a Él. Y el diablo, ¿qué es lo que va haciendo? Nos va apartando. Nos va apartando. Y a algunos les llega el mensaje, el versículo del día. Es el versículo del día, ya ni lo leen. ¿Alguien dígame? No, mejor no digan. No. ¿Ya no lo ven? ¿Y si Dios te quería hablar a través de ese versículo? ¿Y si Dios te quería dar una palabra? Porque le dijo a Josué, meditarás en mi palabra de día y de noche para que hagas conforme a lo que en ella está escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ve que el Señor quiere que nos vaya bien. Y un hombre conocido por todos, David, un hombre que mató gigantes, un chaparrito, un muchachito, pechito, bonito y todo, pero era pechito, flaquito ahí. Mató a un gigante de 4 metros y medio. ¿Por qué lo venció? Porque él dijo, yo no voy a pelear contra ti, yo no te voy a vencer. Es el Señor el que te va a entregar en mis manos. Y sabe, difícilmente nosotros como cristianos, cuando tenemos el problema, le hablamos al problema y le decimos, el Señor te va a entregar en mis manos. Hay un canto que me gusta mucho de Jesse, de Felcy Jones,
y dice, háblale de tu háblale a tu problema de Dios. Y le voy a decir que me lo busque ahí para que me lo ponga. Felcy Jones se llama promesa, se llama la alabanza. Y a veces no le hablamos a nuestro problema de Dios. ¿Sabes? Problema eres grande porque hay problemas grandes. Hay luchas terribles que nuestras fuerzas jamás las podríamos ganar. Pero cuando le comenzamos a hablar y le decimos, yo tengo un Dios grande. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que me ha restaurado, un Dios que me ha levantado, un Dios que entregó a su Hijo porque me ama tanto que no quiere que yo me pierda. Yo había oído de Él, pero no le conocía, y Él tuvo que hacer conmigo lo que hizo con Pablo. Se me presentó un día en mi vida, y ese día yo tuve un encuentro con mi Dios, y ese día yo pude sentir su abrazo, y ese día yo pude saber quién era, y desde ese día mi vida cambió de dirección. Mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Y el que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, su vida nunca ha sido la misma. No te estoy diciendo que te vas a ir a ser millonario, pero desde que yo conocí al Señor, hace 27 años, más o menos, mi vida no volvió a ser la misma. No ha vuelto a ser la misma. El Señor me hizo un hombre diferente. Y David, mire lo que dice, el tiempo se nos va. ¿Quieren consejo para vencer? Salmo 150. Y a veces no lo hacemos. David dice, a través de la palabra, David nos está diciendo, alaba a Dios en todo momento. A través de la palabra Dios nos dice, alaba a Dios en todo momento. Pero a veces nos cuesta trabajo alabarlo. Y mire lo que dice aquí, Salmo 150, verso 1. Alabar a Dios, ¿dónde? En su santuario. El lugar idóneo, especial, consagrado para adorar a Dios. En donde puedes hacer virtualmente lo que quieras, con sus límites, digo, desde luego, en algún sentido. Y nadie te va a juzgar. Y si te juzga, que no te importe, porque estás adorando a tu Dios. Y no lo haces para lucirte, lo haces para adorarlo a Él. Porque estás reconociendo que aquí has venido a adorarle a Él. ¿A qué vine? A adorarte a ti. Una vez yo fui a una corrida de toros, una sola vez. A mi papá le gustaba mucho. Yo la verdad no le veo mucho chiste, pero un montón de gente. Un animal en medio, bueno, dos. Bueno, pero uno con cuernos y uno sin cuernos. Mire. ¿Y qué se hace en la plaza? ¿Y luego? ¿Y luego? Y viene el toro y le hace el recamo. Y luego la Verónica. Y la gente. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. Y a veces la gente y alaben a Dios, levanten la mano. ¿Por qué David pudo vencer ese gigante?
Pero que lo que Él te está diciendo ahí no son palabrerías, no es como decimos en Honduras, no es paja. Es la verdad. ¿Quieres tener victoria? Alábalo. Pastor, es que me da pena, pastor, yo me siento. ¿Qué? Pero cuando vengas aquí, alábalo. Alábalo. A veces me desespera la hermana Norma. En el buen sentido. Y le voy a decir por qué el comentario. Y agarra la lata esa que tenemos y... Me dijo el hermano Marvin. Le dije, ¿qué hace esto aquí? Este no es el lugar. Me dijo, es que la hermana me lo dio y lo puse aquí. Le dije, pero es que ese no es su lugar. ¿Sí o no? Y me dice, ¿y qué hago entonces? ¿Lo guardo y no se lo doy? No, hermano, déjeselo. Y si me lo pide, déselo. Mi viejecita, mi mamá, hoy tiene 72 años. Hace 20 años aproximadamente tuvo un problema de artritis en sus manos. Más de 20 años estaba en México todavía. Tal vez unos 27 años. ¿Cómo estás, mami? Un día llegué a visitarla a su casa. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Y ya se iba para el culto. Agarra su Biblia. Y agarró 2 saleros de madera así. Y los echó en su bolsa. Y la botana, pensé entre mí, ¿dónde está? Llevarla a saber. Me interpretó mi interrogante en mi rostro. Y me dice, ay, hijo. Es que tiene tiempo que mis manos me duelen mucho. Pero a mí me encanta adorar a mi Dios. Y cuando estoy en la congregación, saco estos. Hay unos jóvenes que hacen mucho escándalo, otros con pandero, otros me gozo por lo que ellos hacen, pero yo no lo puedo hacer. Pero yo quiero adorar a mi Dios. Y agarró sus saleritos. Y me dijo, y yo adoro así a mi Señor. Y empezó a mover. La cara se me cayó de vergüenza. Y tú cómo lo adoras. Sentí que el Señor me decía, ¿y tú cómo me adoras? No adoramos a Dios como Él lo merece. Él es grande. Él es poderoso. Y sabes, Él quiere darnos la victoria en cada una de nuestras batallas. Él no dijo, nunca nos dijo, oye, Johnny, ábreme tu corazón, nunca vas a tener batallas. Te garantizo que no vas a tener batallas, Carmelo. Él nos dice en su palabra, vas a tener batallas. Y el enemigo se levantará como poderoso gigante contra ti. Pero yo estaré contigo. Y no te voy a dejar. Y no te voy a desamparar. ¿Lo puedes creer? A veces no lo creemos. A veces en medio de la batalla nos sentimos solos. El detalle es que no estamos solos. Puedes no sentirlo, pero Él está ahí porque Él es fiel. Y si tú quieres ver victoria en tu vida, porque hay personas que tienen años y no han podido tener esa victoria, pero no lo alaban. Pero no meditan en su palabra.
piensan que eso es religiosidad. Y es algo tan sencillo, pero es un secreto tan grande y tan hermoso. Él nos sana con la palabra. Envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. Y luego dice, alabarle en la magnificencia de su firmamento. A veces es en la madrugada y salimos afuera, la pastora y yo, y vemos el cielo estrellado. Se queda uno maravillado. No es como ir al campo, pero a veces hay noches claras que puedes ver lo que Dios hace. Wow, Señor. Somos tan poca cosa. Somos tan pequeños, Señor. El universo es enorme. Pero tú eres más grande. Dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y a muchos de nosotros el Señor nos anda buscando. Y le cerramos nuestro corazón. Sí, el Señor nos habla y el Señor no quiere que pequemos y tenemos que predicar de pecado. Y tenemos que anunciar lo que está mal. Y tenemos que mostrar conforme a la palabra lo que nos puede hacer tropezar, lo que nos hace daño. Pero también tenemos que entender que necesitamos buscarlo. Que necesitamos tener fe en Él. Que Él nos ha dado el ABC para vencer toda adversidad. Y que es sencillo, tan sencillo es, que a veces nos parece ridículo. Tengo un problema, pastor, oremos. No, pastor, tengo un problema, no me entiendes. Tengo un problema. Yo sé, pero Dios va a obrar en tu problema. Dios va a obrar en tu problema y vas a ver la gloria de Dios. Hay mucho que hablar acerca de esto. El tiempo se nos ha ido. Pero saben, el Rey ha hablado. Muchos vinieron hoy en esta noche sin saber cómo solucionar su problema. Muchos han venido cansados sin poder disfrutar la victoria. Y déjame decirte, si no disfrutamos la victoria, Él ya nos la dio en Cristo. Él ya nos la dio en Cristo. Solo créelo. Solo recíbelo. Recíbelo a Él. Ámalo a Él. Ámalo. ¿Qué has hecho para mostrarle tu amor? Piensa en eso. ¿Qué has hecho para mostrarle que lo amas? ¿Qué has hecho para mostrarle que estás agradecido con lo que Él ha hecho por ti? Si seguimos esos pasos, yo te aseguro, tu vida va a ser diferente. Vas a poder vencer la adversidad. Y aunque el enemigo te vea pechito, chaparrito, insignificante, pero te va a pasar lo de Goliat, lo de Sansón, que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, como vino sobre David, David dijo: ¿quién es ese enano? ¿Quién es ese enano que ofende a los escuadrones de mi Dios? Y tú vas a decir: ese problemita, eso no es nada para mi Dios. Él ya tiene la solución, ya me entregó la solución. ¿Me regalaron el canto? Póngase sobre sus pies. Yo quiero me gustaría que meditáramos en lo que el Señor nos ha ministrado hoy en esta noche, a través de su palabra.
Y que podamos nosotros